Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos tenemos muy claro que tener envidia no es bueno. Aunque también es cierto que se podría distinguir entre envidias malas y envidias buenas. Las buenas son las que producen el deseo de mejorar, de alcanzar una meta, al ver a otras personas que la han alcanzado. En la envidia buena no deseamos quitar nada a nadie, ni deseamos ningún mal. Solamente hay un bien que vemos en otros y nos gustaría a nosotros tenerlo. Bueno, esta es una envidia que podríamos decir que es buena. Y en este sentido de bueno, yo tengo una envidia. Envidio profundamente a esas personas que para estar bien les son suficientes 5 o 6 horas de sueño. Son gente que tiene mucha suerte, porque el día les cunde un montón. Yo tengo un amigo que duerme unas 6 horas y cuarto, y aprovecha ese don que Dios le ha dado para levantarse pronto y hacer deporte. Ya está corriendo a las 6 menos cuarto de la mañana, o incluso a las 5:30 de la mañana. Todos los días del año, o casi todos, esté en su casa o esté de viaje, corre por las ciudades por donde va, por donde tiene que ir a trabajar, o en su casa, en su ciudad. Claro, yo me levanto después de las 7:30 de rigor o 8 horas de sueño, me levanto hecho polvo por la mañana y envidio a estos madrugadores explosivos. No sé por qué Dios no me ha dado a mí este don fantástico. Seguro que sería mucho más eficaz e incluso más feliz. Pero no, carezco de esta fortaleza. Jesús era un poco así también, como mi amigo. Se levantaba de madrugada. Pero no para correr, para hacer footing. En esa época y en su cultura no existía el running. Es más, se vería como muy raro un tipo que corre por correr. ¿Pero a dónde vas? No, a ninguna parte. Esto no tiene sentido para una persona de ese momento. Jesús se levantaba antes de que saliera el sol porque necesitaba hablar con su Padre. Necesitaba rezar. Necesitaba orar. Necesitaba soledad. Mientras sus apóstoles seguían roncando, Jesús se deslizaba de su tienda de campaña o de su habitación hacia la oscuridad, se alejaba del pueblo y sentado en una roca o arrodillado en el suelo, hablaba con Dios. Se ve que los apóstoles perdían de vista al Señor con cierta frecuencia. Leyendo el Evangelio te das cuenta que la habían perdido, no sabían dónde estaba. Jesús se iba sin decirles nada y ellos se pasaban la mañana buscándole. Se nos escapó otra vez, Felipe. ¿A ti te dijo algo Bartolomé? No, a mí no. ¿Y a ti? No, a mí tampoco. ¿Por qué no avisará Jesús? ¿Por qué no avisará? Se escapaba para tener largas conversaciones, que no eran de 15 minutos o media hora, sino de horas. Dios hablando con Dios en la oscuridad de la mañana. Jesús veía salir el sol mientras estaba con su Padre. Interesantes conversaciones tenían que ser, Ya nos gustaría conservar, Señor, un guión resumido de esas charlas. Jesús, ¿de qué hablabas con Dios Padre? ¿Cuál era el tema de vuestra conversación? San José María decía que el tema de su oración era
el tema de su vida y nos lo aconsejaba a nosotros. Que habláramos con Dios no de cosas abstractas o raras, sino que la mayoría del tiempo habláramos con Dios de lo que nos pasa, de las personas que queremos, de un problema que no sabemos cómo solucionar, del trabajo profesional que nos cansa, de las cosas que pasan en el mundo, en la iglesia, en la manzana donde vivimos. Dios hablando con Dios en la oscuridad de la mañana. Dios, hombre, hablando con su Padre, Dios, de su misión, de las dificultades que tenía para hacerse comprender, de la tristeza que le causaba a la gente que estaba muy perdida, como ovejas sin pastor. Por supuesto, hablaba de sus apóstoles. Jesús, claro, mucha parte de tu oración era hablar de Pedro, de Felipe, de Bartolomé, de Judas, de cómo era cada uno, de lo bonito que era el amanecer, de que tu madre, María, estaba pasando con vosotros una temporada. Y qué sé yo, de cuántas cosas más. Y a lo mejor Jesús le hablaba de ti, de lo que tú necesitas, de cómo eres, de lo que estás viviendo últimamente. Dios hablando con Dios, de las cosas de Dios y de las cosas de los hombres, de sus amigos. Una persona que ha probado lo que significa la oración, lo necesaria que es en su vida, cuando un día no la hace, no consigue hacerla porque la vida es difícil, nota que le falta algo. Es que me falta algo. No me encuentro del todo. Y es un buen síntoma, porque se nota entonces que Jesús se está haciendo con ese corazón. Lo está haciendo suyo. Jesús rezaba muchas veces al día como buen judío, También rezaría al comer, antes de comer, al acostarse, al iniciar el trabajo y en otros momentos. Pero esa oración de la mañana era vital para su corazón. Y es que la oración se puede hacer en cualquier momento, pero no es recomendable dedicarse a la oración cuando uno se va a acostar. O sea, al ir a dormir, se reza, por supuesto, algo breve, las famosas 3 y estupendas 3 Avemarías, y al sobre. Por eso, el consejo que yo te daría para la oración es, si puedes, hazla pronto. Y si no, cuanto antes. A lo mejor cuanto antes son las 6 de la tarde. Las fuerzas para el día, para trabajar, para sonreír, para perdonar, para escuchar, para no enfadarse, para ser honrados y justos, para hacer el bien a los otros coches con los que coincidimos en el semáforo. Las fuerzas para todo esto salen de la oración. En esas conversaciones Jesús nos va transformando. Nuestro corazón va amoldándose al suyo. Lo de menos muchas veces son nuestras palabras. Es más interesante el hecho de que estamos ahí, dándole nuestro tiempo. El hecho de que Él nos mira con cariño. Muchas veces lo mejor de la oración es el silencio, aunque parezca un chiste. En una de esas ocasiones en las que Jesús desaparece para rezar, Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca, Jesús». Pedro y los demás tenían a toda la muchedumbre a la puerta de su casa preguntando por Jesús. Ni siquiera la suegra, que estaba por allí y que era quien realmente mandaba en la casa, conseguía calmar los ánimos de la gente, que estaba enfervorizada de los milagros del día anterior y querían más Jesús. Terminada su oración, Jesús baja a Cafarnaún con las pilas cargadas para otro día de predicación y milagros. Eran días sin descansos, extenuantes, a veces incluso sin parada para comer al mediodía. Tanto apretujaba la gente. Y es que en la oración cargamos las pilas, las cargamos de amor de Dios, porque allí le presentamos nuestra vida,
queremos que Jesús la mire y nos diga por dónde tenemos que ir. María, Madre nuestra, enséñanos a tratar a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.